Hola, hola a todos, un gran saludo para todos. Y bueno, pues vamos a empezar a ver el tema de la evolución social. Espero que no se haga demasiado largo. Y vamos a ver el tema de la evolución social. Sería algo así como la hipótesis o la teoría de la evolución biológica cerebral social. Bueno, pues resulta que tenía por ahí una pila folios de la leche, una pila textos de la hostia, como 20 o así. Y nada, pues parece que se ha perdido, así que he hecho pues un pequeño, pues así como resumen y eso, de los puntos que vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo que es la evolución natural, la evolución social, que tiene dos apartados: la socialización, una primera etapa de socialización y una segunda etapa de civilización. También veremos la diferencia entre la selección natural y la selección social o artificial. Intentaremos también ver lo que es la adquisición de la conciencia humana, el mecanismo de adquisición de conciencia humana. Veremos un poco lo que es el mundo exterior y el mundo interior, que es fruto, la conciencia pues da fruto al mundo interior. Vamos a hacer una comparación con los FPS en la percepción del mundo exterior y del mundo interior, comparado con la evolución natural y social. También veremos el ello, el ego y el superego del ser humano en relación a la evolución social y a la evolución natural. Luego también haremos una pequeña comparación con Platón, con los escritos de Fedro, que hablaremos del caballo blanco, el caballo negro y el carro alado del alma. También veremos, intentaré hablar de la neotenia humana, la conducta instintiva y la conducta aprendida, la memoria innata o interna y la memoria adquirida o externa. Y pues también hablaremos un poco pues de la madurez sexual de los chimpancés, de los humanos. Hablaremos también de la madurez cerebral en el momento del nacimiento. Y también veremos un ejemplo de la velocidad de la evolución social debido a la selección artificial que esta conlleva. Y veremos un ejemplo con los zorros plateados, para que se vea lo rápido que actúa la evolución social debido a esto mismo, a la selección artificial. Y también pues comentaremos pues brevemente lo que son los cambios, pues tanto físicos como fisiológicos, ¿no?, que han sufrido estos zorros en muy poco tiempo. La disminución del eje hipofisiario adrenal,
e hipofisiario gonadal. Hola de nuevo a todos y vamos a seguir con el tema de la evolución social. Evolución social humana. Bueno, pues lo primero es decir que el ser humano, sin cultura, sin educación, sin sociedad, es solo otro animal más. Es el ser humano sin cultura no es un ser humano. Es otro animal. Por lo tanto, se puede decir que el ser humano es un animal cultural, dentro de que implícitamente ya animal y cultura son dos términos que son pues prácticamente opuestos, se anulan entre sí. El animal pues como que se queda muy pequeño, ¿no?, al lado de lo cultural. Hemos dejado de ser un animal para ser un ser cultural. Y bueno, pues la premisa sobre la que se basan los razonamientos posteriores es la diferenciación entre las evoluciones naturales y las sociales. La evolución natural o evolución darwiniana consiste en adaptarse al medio ambiente natural. Si tomamos el ejemplo de la adaptación al frío, al clima frío, pues se puede ver claramente lo que es la adaptación natural, que es una adaptación corpórea, más que nada corpórea, y la adaptación social, que es más que nada una adaptación mental, cerebral. Entonces, en el caso que tenemos del frío, lo que la adaptación natural haría sería, pues por ejemplo, generando más grasa corporal, más cantidad de pelo, se haría que los miembros, los brazos y las piernas pues serían más pequeños, más cortos. Y bueno, pues eso más o menos pues sería lo que es la adaptación natural. Es una adaptación corpórea para combatir el frío. Pero ¿qué sería la adaptación social al frío? ¿Cómo sería la adaptación social? Pues la adaptación social consistiría en la adquisición de otras pieles de animales para así poder hacer ropa y calzado y así combatir el frío. Como vemos, las adaptaciones naturales son adaptaciones directas que el propio individuo hace sobre sí mismo para adaptarse al medio ambiente natural. Sin embargo, las adaptaciones sociales son unas adaptaciones indirectas. El individuo no hace un esfuerzo sobre sí mismo para adaptarse al frío, por ejemplo, sino que es un esfuerzo indirecto. Consiste en adaptar las pieles de otros animales a sí mismo, confeccionando la ropa y el calzado, para así poder combatir igualmente el frío. Entonces, vemos que las dos evoluciones, en este caso, pues serviría para conseguir un mismo fin. Pero claro, una evolución se hace de forma activa y la otra de forma pasiva. En una evolución natural
el individuo es el que ejerce el esfuerzo activo de adaptarse al medio ambiente natural. Pero en la evolución social, el sujeto no se adapta a sí mismo, adapta la naturaleza a él. Así que aquí el esfuerzo evolutivo lo crea el medio ambiente social sobre el individuo. Por lo tanto, podemos decir que la cultura, que la sociedad, es un agente evolucionador. La evolución natural conseguiría ese fin de una manera directa sobre sí mismo, y la evolución social conseguiría esa adaptación de un modo indirecto, haciéndola sobre el medio ambiente. Y la evolución social conseguiría esa adaptación de un modo indirecto, haciéndola sobre el medio ambiente. Sobre el medio ambiente en general, sobre las pieles de los animales, sobre la naturaleza, para poder hacerse pues una casa o así, para mediante el fuego, ¿no? Para poder también combatir el frío, así. Es también otra adaptación social. Y bueno, pues eso más o menos sería la diferencia. Las adaptaciones naturales son adaptaciones biológicas directas, mientras que las adaptaciones sociales son adaptaciones psicobiológicas para combatir indirectamente el frío. Entonces, el ser humano no es un resultado de esfuerzos internos para adaptarnos al exterior, sino más bien, mayoritariamente, al menos, es el resultado que el medio ambiente social ha ejercido sobre nosotros. Somos el resultado de una evolución pasiva o indirecta. Entonces, las evoluciones sociales también hay que decir que tienen dos etapas: la socialización y la civilización. La socialización son todas las características físicas y psicológicas que actúan como barreras sociales frente al medio natural, frente al medio ambiente natural. También puede ser una adaptación social. Es, por ejemplo, el paso de ser de ovíparos a ser vivíparos. Asimismo, la fecundación interna y la fecundación externa. Vale, la fecundación interna, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Os voy a poner un breve ejemplo curioso de una noticia que ha salido de unos cóndores. Se sabía que la reproducción asexual estaba registrada ya en reptiles, pero en aves no se había dado. Entonces aquí os pongo una breve noticia, ¿no? Pues un poco como para rellenar un poco, de unos cóndores que se han reproducido asexualmente. Como eran de un zoológico, por eso se ha podido registrar.
Y ya para despedirnos, se descubrió que aves se pueden reproducir de forma asexual. Estamos hablando de aves mayores, de cóndores en California. Se sabía que existe la reproducción asexual en reptiles y peces, pero es extremadamente rara en aves, o eso se creía. Y esto ocurrió cuando la Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego pues hizo pruebas genéticas a los ejemplares como parte del programa de reproducción. Y vaya sorpresa que se encontraron cuando vieron que 2 polluelos habían nacido de huevos que no fueron fertilizados por un macho. Cada uno estaba relacionado genéticamente solamente con su madre. Este tipo de reproducción, conocida como partogénesis, se da generalmente cuando hay una escasez de machos, pero en este caso no era así, ya que las madres habían sido alojadas continuamente con machos fértiles e incluso ya habían tenido más crías. Ahora los investigadores lo que están buscando saber es si esto también ocurre en los cóndores en estado salvaje. Pues tremenda noticia, por supuesto, porque además esto es porque se pudo hacer a toda una población de cóndores la prueba. ¿Qué pasaría si se hace en aves que están en libertad y se descubre que esto es mucho más común de lo que se pensaba? Fue asombroso este descubrimiento. Increíble. Increíble. Increíble que unos cóndores puedan reproducirse asexualmente. Tan increíble como que una mujer pueda hacerlo. ¿Os imagináis una mujer que pueda reproducirse mediante reproducción asexual? ¿Cómo llamaríamos a esa mujer? ¿Cómo llamaríamos a esa mujer? ¿La Virgen María, quizá? También tocaremos más adelante el tema de Dios también. Explicaremos la evolución de los dioses. Siempre ha ido en función de la evolución humana. Así que explicaremos las similitudes de los dioses haciendo una semejanza con la evolución humana. Veremos cómo la evolución de los dioses siempre han estado ligados a la evolución humana. También hablaremos del tema de las religiones, explicado desde el punto de vista de la evolución social. Veremos cómo desde el punto de vista social las religiones han sido posiblemente el mayor aglutinante social que ha habido nunca, el mayor pegamento social. Ya lo veremos más tarde también. ¿Por qué es una evolución social el ser mamífero? ¿Por qué el mamífero es una evolución social? Porque es una ayuda que le da el medio ambiente social, en este caso la madre, actúa como medio ambiente social, para la ayuda a la maximización de las oportunidades de vida de sus crías. Entonces, la evolución natural, cuanto más naturalmente está evolucionado un animal, mayor cantidad de crías van a tener. Y cuanto mayor nivel de evolución social tienen los animales, menor cantidad de crías tendrán y más las cuidarán. Bueno, pues recordamos, ¿no?, que está la evolución natural y la evolución social. Y dentro de la social, dentro de la evolución social, tenemos la socialización y la civilización. Seguimos con la socialización. Entonces, la socialización
es una barrera social que ponen las madres o los miembros de la manada para maximizar la supervivencia de sus crías. Esto lo podemos ver claro, la socialización, con, por ejemplo, los grupos de los bovinos. Por ejemplo, los bueyes o así. Un ejemplo de socialización le encontramos con las manadas de bueyes, ¿no? de bovinos, por ejemplo, que nos encontramos en la naturaleza, que, por ejemplo, cuando tienen un ataque, lo que hacen es hacer la estrategia de los 3 círculos concéntricos. Lo que hacen es la estrategia de los 3 círculos concéntricos. Entonces los machos, que son los más fuertes, están en el exterior. En el círculo del medio, pues quedarían las hembras, protegiendo las crías, que están en el círculo interior. Eso es una evolución social, una forma de organización de los individuos que facilitan, que maximizan la supervivencia de las crías. Esta es la primera fase, la de socialización. Pero claro, aquí tenemos una de las principales diferencias entre la socialización y la civilización, que son las dos partes de la evolución social. Y está en el nivel de selección en la reproducción. La diferencia está en el nivel de selección de los individuos, porque por un lado vamos a tener que la socialización tiene una selección natural, y la civilización tiene una selección social o una selección artificial. En la socialización nos seguimos encontrando la ley del más fuerte. Los individuos más fuertes, más agresivos, más dominantes van a ser los que se puedan reproducir. Esto también lo podemos ver claramente con los bovinos o con otros animales, ¿no? que hacen sus luchas, se embisten mutuamente a ver quién es el más fuerte y a ver quién vence al otro. Y eso hace que las crías sigan mostrando las cualidades de sus progenitores, la fuerza, la dominancia y la agresividad. Y bien, entonces la evolución social tiene o da como resultado la selección social. La evolución social en la fase de civilización da como resultado la selección artificial o selección social. En este caso, ya no solo los individuos más fuertes y dominantes y agresivos
van a ser los que tengan descendencia, sino también que aquí ya se incluyen otros individuos más débiles, más sumisos, pero a su vez más inteligentes y más cooperativos o colaborativos con el medio social, con la tribu o el grupo en el que estén. Pero aquí también, en la civilización, aparte de que otros individuos que no sean tan fuertes, ni tan agresivos, ni tan dominantes, puedan reproducirse, aparte de eso, también se hace una criba, también la sociedad, el medio social, hace una selección, un corte entre los individuos reproductivos que son excesivamente agresivos y dominantes. Cuando hablamos de individuos, también estamos hablando de genéticas. Se hace un corte sobre esas genéticas más violentas, más, en definitiva, más dañinas con la sociedad. Estas genéticas que en la evolución natural y en la fase de socialización de la evolución social serían las que se reprodujeran, por fuerza y por agresividad, pues se podrían imponer al resto y reproducirse. Nos damos cuenta que en la evolución social, en la fase de la civilización, estas genéticas que son excesivamente violentas, pues son eliminadas por la sociedad. Pero no solo se produce un efecto sobre la parte de la población más violenta, sino que también se produce un efecto sobre la parte de la población reproductiva más dócil. Y entonces pues se produciría un aumento en el número de machos reproductores, por lo que la variabilidad genética de la población se vería enormemente aumentada con la civilización, con la fase de la civilización, de la evolución social. ¿Por qué digo esto? Porque si lo comparamos con la evolución natural, donde los machos reproductores eran muy escasos, y la variedad y la variabilidad genética que se obtenían de las crías era también muy escasa. Es por esta razón que las crías de los animales, al llevar una evolución mayormente natural, presenten una apariencia casi clónica. Todas las crías se parecen a todas. Todos se parecen a todos. Por eso se puede decir, podemos llegar a la conclusión, mejor dicho, podemos llegar a la conclusión de que la evolución natural favorece el desarrollo de los genes dominantes, mientras que la evolución social
Sobre todo, cuando hablo de evolución social, ya más que nada me estoy refiriendo pues a la parte dura, a la parte de la civilización. La evolución social, la parte de la socialización, la dejo un poco de lado porque como la selección sexual o reproductiva sigue siendo natural, igual que en la evolución natural, pues no comparte estos aspectos de la civilización. Bien, como íbamos diciendo, la civilización, la evolución social, favorece la aparición de genes recesivos. Lo que conseguimos con el aumento de los genes recesivos es la aparición de un mayor número de fenotipos. Por lo tanto, la capacidad de que haya genéticas que optimicen la supervivencia, el porcentaje, las posibilidades de obtener genéticas muchísimo mejor adaptadas al medio, se ve altamente beneficiado. Podemos poner el ejemplo de las sociedades de chimpancés, que cuando un individuo es excesivamente agresivo con el grupo, se reúnen 4 o 5 machos, o unos cuantos machos, y entre todos acaban con ese sujeto tan violento. Entonces nos encontramos que la selección social artificial aquí ya está poniendo un freno a esas genéticas tan dominantes. Esto que pasa en los chimpancés lo podemos ver también claramente, aún hoy en día se puede ver claramente en la sociedad humana, porque cierta reminiscencia, ¿no?, de ese comportamiento simiesco de acabar con las genéticas más agresivas, se pone de manifiesto cuando entra en la cárcel un violador. Y sobre todo si es de los peores, claro, de los que violan a niños. Cuando entran en la cárcel un violador de niños y los demás presos se enteran, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. El hombre se convierte en un simio, se juntan los 3 o 4 simios que hay por ahí, o unos cuantos más, y acaban pues mediante un linchamiento general, igual que con los monos, mediante un linchamiento, con esas genéticas tan agresivas y tan dominantes. Por lo tanto, habría que ver fríamente, habría que ver el linchamiento. El linchamiento sería como una especie de corte genético que ejerce la sociedad sobre estos individuos tan dominantes. Sería
algo así como una primitiva justicia social, una forma de justicia tan primitiva que hasta compartimos con nuestros primos los monos. Pues para terminar, me parece importante mencionar el hecho de que al aumentar el número de genes recesivos y así poder dar lugar a la aparición de un mayor número de fenotipos, lo cual ya es una modificación genética en sí misma, y además fue muy importante porque multiplicó la capacidad evolutiva genética del hombre en comparación con la variabilidad genética y por lo tanto evolutiva que nos podemos encontrar cuando el número de machos es más reducido, como es el caso de la evolución natural o el caso de la primera fase de la evolución social, la fase de la socialización. Si bien esta parte es importante, pues en comparación con la anterior, pues no sé, a ojo de buen cubero, pues a lo mejor pudo aumentarse en un por 10 la capacidad evolucionadora, en pudiéramos llamarlo velocidad evolutiva genética. Pues bien, a esto hay que sumarle también el peso que tiene la selección artificial, la selección social, que si se me pidiera dar un número respecto a esto, diría que tiene una velocidad evolutiva de por 100. La variación genética en comparación con la evolución natural bien pudiera ser 100 veces superior. Esto ya lo veremos más detalladamente en otro vídeo, donde veremos por qué podemos decir que la evolución social tiene una velocidad aritmética y la evolución social tiene una velocidad genética geométrica. Bueno, pues con esto ya estaría, yo creo, ya más o menos visto el tema de la evolución natural, la evolución social y su apartado de socialización y civilización. Un saludo para todos.
Hola a todos. Un gran saludo a todos de nuevo. Y bueno, vamos a seguir con el segundo vídeo de la teoría de la evolución social. Este ya va a ser un vídeo quizá más interesante, porque va a ser un vídeo más que nada como un poco filosófico también, ¿no? Bueno, entonces en este vídeo veremos el ello, el ego, el superego y las evoluciones. Todo esto relacionado con los textos de Fedro, de Platón, y lo relacionamos con la evolución social. Veremos el mundo interior y el mundo exterior, o sea, el mundo interior o psicológico y el mundo exterior o físico. También haremos, y para terminar este tema, también haremos una comparación en la percepción de FPS del mundo interior y del mundo exterior en relación con la evolución social y la evolución natural. Veremos cada una qué partes favorece y todo eso. Bueno, pues lo primero vamos a hablar de lo que es el mundo exterior y el mundo interior. El mundo exterior es el mundo físico, el mundo objetivo, el mundo real, el mundo palpable, ¿no? Y el mundo interior es un mundo psicológico, un mundo mental, un mundo intangible, un mundo subjetivo. Entonces, los animales en la naturaleza, su forma de estar en la naturaleza es en un estado de casi de perfecta atención, de atención constante. Para ellos el presente es algo más que para nosotros, ¿sabes? Ellos están totalmente en el presente. Los animales, ¿por qué? Porque si no están atentos para comer, tienen que estar atentos para que no se los coman. Los animales tienen que estar en un estado de perpetua atención. Solo pueden estar en el aquí y en el ahora los animales. Aparte de que para ellos el mero acto de ver, el mero acto de observar el medio ambiente natural es un acto que requiere mucha energía. Los animales, gran parte de su energía mental o cerebral, de su cerebro, del funcionamiento de su cerebro, el sistema de visión en su cerebro es mucho más grande que en los seres humanos, ocupa mucho más espacio. Entonces es una atención la que ponen los animales en la naturaleza que es muy raro que se escapen los detalles. Están mucho más conscientes de todo lo que tienen ellos presente en ese momento. Por lo tanto, los animales, cuanto más evolucionados naturalmente estén, mayor capacidad para estar en el aquí y en el ahora tendrán. Dentro de la evolución social, en la fase de la socialización, como los animales tienen una organización social que hace de barrera contra el medio ambiente natural, tienen cierto alivio en ese sentido, en esa atención constante, y pueden estar un poco, aunque siguen estando atentos, no tienen que estar tan atentos como otros animales que no estén tan evolucionados socialmente. Hay que tener en cuenta que un cerebro, cuando está en ese estado de atención, para él el mundo exterior
es muy grande. O sea, si hiciéramos una comparación entre lo que es el individuo, la percepción que tiene el individuo de sí mismo y la percepción que tiene el individuo sobre el medio ambiente natural, diríamos que un animal, cuanto más evolucionado naturalmente esté, el tamaño de la percepción del medio ambiente natural es muy grande, mientras que el tamaño de la percepción de sí mismo es muy pequeño. En cambio, a medida que los animales van evolucionando socialmente, como en el caso de la socialización, de la primera fase de la evolución social, de la socialización, donde se forman manadas, se forman grupos, etcétera, que hacen que se organicen y que mientras unos están vigilando, otros puedan estar pues descansando. Eso hace de barrera natural, eso hace como una barrera social natural contra el medio ambiente natural, y eso les da lugar a que se pueda producir el ensimismamiento. El ensimismamiento en un animal que está muy atento y muy presente, muy atento al presente, no se puede dar. O sea, no se puede uno ensimismar si tiene que estar muy atento a lo que sucede en el mundo exterior. Tienes que, para poder ensimismarse uno, el medio ambiente exterior no tiene que suponer ningún riesgo. Uno tiene que estar seguro de que puede estar prestándose atención a sí mismo y que puede estar a la vez dejando de prestar esa atención que se presta a sí mismo, dejar de prestarla al medio ambiente exterior, pero con la seguridad de que no le va a pasar nada. Entonces, la percepción, al igual que la vista, no se puede ver dos cosas a la vez. O sea, tú o miras a una cosa o miras a otra, o miras a lo que está cerca o miras a lo que está lejos, pero no tenemos dos puntos de vista diferentes, solo tenemos un punto de vista, y entonces es lo que sucede con el mundo exterior y con el mundo interior. Para poder tener una gran percepción del mundo exterior, como sucede en la evolución natural, se pierde la percepción de ver el mundo interior, de observarse a uno sus pensamientos o sus percepciones, de observarse uno a sí mismo. Entonces, como estamos diciendo, solamente podemos mirar para un lado, o miramos para un lado o miramos para otro, y lo que miramos para un lado lo perdemos de ver del otro. Y entonces es lo que sucede con lo que estoy diciendo, con el mundo exterior y con el mundo interior. A medida que los animales van evolucionando socialmente, y como estamos diciendo en el caso de la socialización, como el grupo hace de barrera natural frente al medio ambiente natural, de barrera social frente al medio ambiente natural, los individuos ya no tienen que estar plenamente mirando el exterior y pueden mirar también al mundo interior. Pueden ellos comenzar a tener un cierto ego, un cierto yo. En las evoluciones naturales prácticamente solo existe el ello, El ello es lo que está fuera, y lo que está fuera es enormemente grande comparado con lo que está dentro. Por eso prácticamente para estos animales apenas tienen un ego, apenas tienen yo, apenas tienen un mundo interior. Es creo que sea en la fase de la socialización cuando se dio la posibilidad de la aparición del ego, del yo. Como hemos dicho, con estas barreras sociales que forman los individuos, pues se da pie a que los individuos pues dejen de estar tan atentos al
al exterior, puedan relajar esa visión del mundo exterior y concentrar la visión en sí mismos. Y es por esto que los animales en la primera fase de la evolución social, en la fase de la socialización, son unos animales que ya demuestran ya cierta inteligencia, ya tienen un cerebro por encima del reptiliano, y gracias a ello pues pueden tener un cierto ego, un cierto mundo interior, un cierto tamaño de su mundo interior. Entonces, si pusiéramos el ejemplo de una cámara fotográfica o de una imagen de una fotografía, podríamos decir que los animales que están evolucionados naturalmente tienen una visión del medio ambiente natural, del medio ambiente exterior, en una calidad RAW, en una calidad, en mucha calidad de imagen. Y sin embargo, la percepción que tienen de ese mundo interior pues vendría a ser como una fotografía pues de JPG o de una calidad mucho más difusa, ¿no? Eso es en la evolución natural. En la evolución social de la socialización, ya la imagen ya no tendrían que sacar tanta cantidad de fotos en calidad RAW del mundo exterior, porque unas fotos las sacarían unos miembros y otras fotos pues las sacarían otros miembros, y gracias a ese espacio, a ese tiempo que tienen para ellos mismos, pues pueden ir poco a poco aumentando la percepción de sí mismos, la imagen, la calidad de la imagen, por así decirlo, que se tendrían de su mundo interior, pues a medida que se iría socializando, iría aumentando. Ya no necesitarían tanta energía porque no estarían tanto tiempo, pero aún conservarían la percepción nítida de la evolución natural. Si bien no tendrían que usar esa percepción todo el rato, pero sí que cuando la usaran, sí que se necesitaría que fuera muy aguda, muy fina, de muchos megapíxeles, la imagen que estarían tomando del mundo exterior en ese momento. Entonces, como vemos, la fase de la socialización conserva algunas características de la evolución natural, pero también tiene otras de la evolución social, como la memoria. Por eso, en estos casos, lo que prima es la memoria a corto plazo. Y para hacer un breve ejemplo, como demostración de ello, vamos a ver un vídeo de la memoria instantánea de los chimpancés, que como podemos observar es muy superior a la humana. El profesor Tetsuro Matsuzawa del Instituto de Investigación de Primates de Japón ha desarrollado un test de memoria para chimpancés. Su alumno más avanzado es un chimpancé de 7 años. Tras mostrarle los números del 1 al 9, los coloca en el orden correcto, señalándolos todos uno por uno. Cuando los ordena correctamente, recibe una golosina, un trozo de manzana o media pasa. Pero ahora los investigadores le pondrán las cosas más difíciles. Cuando el chimpancé pulsa sobre el número 1, los demás números desaparecen. Tiene que recordar dónde estaban esos números y pulsar los cuadros blancos en orden numérico. La posición de los números es completamente aleatoria. Supera la prueba una y otra vez, rápidamente y con una precisión del 100%. En 0,65 segundos puede recordar los elementos numéricos y su posición.
Y ahora es su turno. ¿Los han memorizado? ¿No? Inténtenlo de nuevo. Esta vez mostraremos la secuencia a media velocidad. ¿Demasiado difícil? Probemos a un cuarto. Veámoslos a velocidad normal y tendremos una idea de lo extraordinario de la memoria de los chimpancés. ¿Cómo lo haremos los humanos? Nadie sabe por qué, pero los niños suelen ser mejores que los adultos en las pruebas de memoria a corto plazo. Le hemos pedido a unos niños de 9 años que prueben suerte. Tardan mucho más en memorizar los números antes de comenzar. E incluso entonces solo ordenan correctamente 4 o 5 de ellos. De vez en cuando lo hacen un poco mejor. No está mal. Pero ahora veamos de nuevo al chimpancé. Parece que la memoria a corto plazo de los chimpancés es superior a la nuestra. Memoria inmediata. Pero ya en la etapa de la evolución social, en la segunda fase, en la civilización, ya por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros, a los seres humanos, pues lo que nos ha pasado es que hemos perdido adaptación al mundo natural, hemos perdido percepción del medio ambiente natural. Las fotografías, por así decirlo, que tomamos del medio ambiente natural cuando observamos el exterior, no son unas fotografías con una calidad muy buena, sino que más bien son como fotos JPG. O sea, no, en realidad lo que hacemos cuando vemos el medio ambiente exterior, no hacemos igual que los animales, no miramos con tanta atención al detalle y con tanta suma de detalles como hacen ellos, sino que más bien lo que hacemos es nos hacemos una vaga idea de la imagen del mundo exterior y con eso pues nos tenemos que ir apañando con eso. En realidad esto es una especie de evolución cerebral, de evolución del cerebro para evitar que su consumo energético sea demasiado alto. El cerebro en los humanos viene a consumir aproximadamente un 20 o un 25% de las energías del cuerpo. Por lo tanto, si con toda nuestra capacidad mental, si observáramos, tuviéramos tanto detalle por lo que estamos viendo y viéramos tanto como los animales, nos desgastaríamos. No podríamos darle de comer al cerebro, y más como ha sido la evolución, que tampoco hemos tenido superávit de alimentos en todas las épocas que hemos pasado de la evolución, desde que estuvimos en las cavernas y todo eso. Entonces, para los seres humanos, el esfuerzo de estar en el aquí y en la ahora nos supera. Por eso nos cuesta tanto permanecer con una atención plena. Es también por eso que muchas veces ponemos el cerebro como en piloto automático, como que le dejamos funcionar y nosotros estamos a otra cosa. Por ejemplo, pues vamos al trabajo, por ejemplo, o vamos en el coche en un trayecto que sea muy, muy conocido, ¿no? Pues no prestamos tanta atención como si fuera pues un trayecto que no hubiéramos estado nunca, ¿no? Y llega un momento en que, como es todo lo mismo siempre, todos los días igual, pues lo tenemos tan conocido que nos ponemos a conducir pues automáticamente. Esto también
es una evolución biológica social cerebral que hace que no gastemos tanta energía. Es un mecanismo de ahorro de energía mental. Así pues, como podemos ver en los seres humanos, nuestra percepción del mundo exterior, nuestra percepción del mundo físico, del medio ambiente natural, se ha visto menguada, empequeñecida por la percepción del mundo interior, del mundo mental. Para poder tener una mayor visión de nosotros mismos, hemos tenido que poder dejar de prestar tanta atención al mundo exterior. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el siguiente tema, con el tema del ello, el ego y el superego, o también llamado ello, yo y superyo. Y lo vamos a relacionar con las evoluciones, y también tocaremos el tema de Fedro, de los textos de Platón que hablaban del caballo blanco, el caballo negro y el carro al lado del alma, y lo vamos también a relacionar con las evoluciones. Creo que es importante tratarlo en este orden para así poder hacer ver más claramente cómo sería la idea de la adquisición de la conciencia humana desde el punto de vista de la evolución social. Pues bien, básicamente, para decirlo de una manera muy sencilla, se puede decir que el ello es el fruto de la evolución natural. El ego es el fruto de la evolución social en su fase de socialización, y el superego es algo propio o dado por la evolución social en la fase de la civilización. La evolución natural se distingue por tener básicamente un cerebro reptiliano. Si nos fijamos en nosotros mismos y miramos las funciones que realiza nuestra parte más profunda del cerebro, nuestro cerebro reptil, nos damos cuenta que son funciones inconscientes. Son funciones inconscientes. Por lo tanto, son unos comportamientos que se puede decir que no pasan por el filtro de la mente. No hay una deliberación por medio entre la acción y la reacción, entre el estímulo y la reacción. Es una cosa directa, no hay deliberación, no hay una parte por medio que piense, que reflexione, sino que es una cosa directa. Es un estímulo-reacción sin ningún juicio de por medio. Por lo tanto, al ser comportamientos plenamente inconscientes, podemos llegar a la conclusión de que el yo, de que el ego es una parte ínfima, diminutísima. Así que se puede decir que en la evolución natural, en el cerebro reptil que favorece la evolución natural, solo existe el ello. Solo existe el ello, no existe el yo. Solo existe el ello. También en los bebés recién nacidos, también para ellos son prácticamente todo ello. Los recién nacidos son prácticamente todo ello. No tienen ego y por lo tanto tampoco pueden tener superego o superyo. Entiéndaseme bien el punto cuando digo que no tienen ego y no tienen superyo. No tienen a flor de piel, no tienen florecida la semilla del ego y del superego. Tienen la semilla, pero a efectos prácticos todavía no lo han desarrollado y por lo tanto no lo tienen. Pues bien, aparte del sistema del cerebro reptil, tenemos una segunda capa que compartimos con los mamíferos que se llama cerebro límbico. Este es el encargado de sentir las emociones, de que nos pase algo y que sintamos emociones. Al contrario que con la evolución natural, donde se producía un estímulo y una reacción y no había más,
en la socialización, aquí ya tenemos una información extra. Aparte del estímulo y de la reacción, tenemos una emoción que es sentida por el yo, por el ego. Y entonces aquí, con este cerebro límbico o mamífero, el ego comienza a tomar forma. La emoción es, visto desde el punto de vista de la evolución y de los mundos, es como si fuese una ruptura con todo lo anteriormente conocido, porque se forma un nuevo mundo, el mundo interior o el mundo mental. Asimismo, la evolución social en esta fase que estamos hablando de la socialización, también se facilita la separación del ego, la formación del ego, la separación del ego con el mundo exterior mediante la diferenciación del individuo con los demás miembros de su grupo. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, la fase de la socialización de la evolución social da lugar a la aparición del ego y por lo tanto a la primera parte del mundo interior, del mundo mental. Seguidamente tenemos a la segunda fase de la evolución social, la civilización, donde aquí aparece el superego. El ego se fortalece, el ego se ensancha, se agranda, el ello o la percepción del mundo exterior se achica y la percepción del mundo interior y por lo tanto el mundo interior en sí mismo se agranda. Aquí, gracias a la civilización, aparece la tercera capa de cerebro que tenemos los humanos, que se llama el neocórtex. Así que nosotros tenemos tanto los comportamientos instintivos del cerebro reptiliano como los comportamientos emotivos del cerebro límbico, como los comportamientos que pudiéramos llamar sentimentales del cerebro del neocórtex. La emoción es una información que recibe el cerebro que es prácticamente química. Es una información hormonal que recibe el cerebro del cuerpo. La emoción por eso es tan corpórea, porque está asociada a las hormonas. Pero luego también tenemos una evolución de la emoción que es el sentimiento. El sentimiento son las emociones ya procesadas por el cerebro. Es lo que nos queda después de haberlo sentido y después de haberlo pensado. Por lo tanto, el sentimiento es como una vuelta de tuerca que se da el ego sobre sí mismo. Es una cosa pues equivalente a que el ego, a que el yo, a que el mundo interior se agrande. Es una forma de agrandar el mundo interior. Ya no solo se tiene la emoción, sino que también se tiene el sentimiento de esa emoción. A mayor evolución social de la civilización, en la fase de la civilización, que tenga un individuo, mayor capacidad tendrá para prestar atención a sus pensamientos o a su mundo interior o mundo mental. Se puede decir que al aumentar la percepción, pues estamos tomando una imagen de nuestros pensamientos con una calidad muy alta. Es como si pudiéramos ver nuestros pensamientos
en calidad RAW. Por eso mismo, como hemos dicho antes, debido a este aumento de nuestra capacidad de percepción de nuestros pensamientos, nuestra capacidad de percepción del mundo exterior o del mundo físico, pues ha tenido que disminuir a la fuerza. Pues bien, ahora vamos a hacer una comparación entre el ello, el yo y el superyo, o el ego y el superego, con los textos de Platón que se recogen en la tertulia con Fedro. Para Platón, los seres humanos estábamos compuestos de tres partes. Por un lado teníamos el caballo blanco, el caballo negro, y también teníamos el carro alado del alma. El carro alado del alma vendría a ser el ego, vendría a ser el yo, vendría a ser la decisión de la persona. Mientras que el caballo negro vendría a ser el ello. El caballo negro vendría a representar nuestra parte más primitiva e inconsciente del ser humano, que actúa según el principio del placer y el principio de la autosupervivencia. De ahí derivan nuestras pulsiones sexuales y nuestros instintos egoístas, y que se enfrenta al caballo blanco, que sería el caballo blanco. Representa los deseos espirituales y el impulso racional o moral que guía el alma a realizar acciones buenas. Es la reflexión, es la contención. El caballo blanco y el caballo negro son, por así decirlo, dos fuerzas primordiales que tenemos los humanos dentro. Recordemos que, según dicen los científicos, nuestra conciencia abarca solamente un 10%, que nuestra conciencia, nuestra parte consciente, es como si fuera la parte de arriba de un iceberg, mientras que nuestro inconsciente y nuestro subconsciente ocuparían un 90% de ese espacio. Así que, como se puede observar, la parte del carro alado del alma de Platón se supone pues que ocupa pues el 10% nada más, mientras que el caballo blanco y el caballo negro ocuparía el 90% de nosotros mismos, claro. Así que si traducimos un poco esto último, lo que nos quiere venir a decir es que nuestro carro alado del alma, nuestro ego, es una parte tan pequeña que en realidad apenas tiene peso a la hora de ejecutar las acciones. Según diría Platón, a la hora de realizar las acciones, a la hora de hacer el movimiento con los caballos y el carro, se podría decir que prácticamente el ego, el yo, el carro alado del alma, tan solo decide sobre quién deposita el movimiento, que el movimiento lo realiza el caballo. Decide si lo quiere realizar el caballo negro, o el ello, o el caballo blanco, o superego. O también puede optar porque realice el 50% del movimiento cada uno. Pero como vemos, los dos caballos se anulan. Para que uno suba, otro tiene que bajar. Para
apoyar estas ideas de que el ego, de que la parte consciente en realidad tiene bastante menos peso del que creemos en la toma de decisiones, los dejo un vídeo de un audio que cuenta acerca del experimento de Libet, donde el mecanismo de sucesión de cosas, ¿no?, desde que se toma la decisión hasta que se ejecuta, en realidad pues no es como pudiéramos pensar en un primer momento. Y bien, pues con este vídeo, pues como se ha hecho un poco el tema un poco largo, pues ya corto y cierro. Venga, pues un saludo y un abrazo para todos. Hoy me he levantado, he preparado café, luego he desayunado tostadas, fruta, luego me he duchado, luego he mirado las redes sociales, luego me he arreglado y luego me he puesto a grabar este vídeo. Y lo mejor de todo, he hecho todo esto con la profunda convicción de que yo así lo quería. Pero ¿por qué he elegido hacer esto? ¿Quién es ese yo que decide? ¿Lo he hecho todo libremente? El libre albedrío es el curso de acciones personales que brota de la aplicación de la voluntad propia. Es esa sensación de poder hacer cualquier cosa sin que ninguna entidad controladora nos coarte. Pero, ¿existe? Cojamos una de las acciones que he hecho hoy libremente, por ejemplo desayunar tostadas, y tratemos de imaginar cómo he llegado a esa elección personal. Probablemente imaginemos algo así como que a mi yo interior le apetecía desayunar tostadas y entonces comandó a mi cuerpo que se levantase, que metiese el pan en la tostadora, que pulsase el botón y que esperase pacientemente a untarles mantequilla. Es lo que podemos llamar la concepción intuitiva del libre albedrío. A nosotros nos apetece algo y entonces lo hacemos. ¿Pero tiene esta forma de concebir las acciones sentido en la neurociencia? ¿Puede una voz interior, un yo interior, dar origen a todo nuestro curso de acciones? Benjamin Libet fue el psicólogo que con su experimento dio un duro mazazo a esta concepción intuitiva del libre albedrío y demostró que esta voz interior, este origen consciente de las elecciones, es algo así como una ilusión. De forma resumida, el experimento de Libet consistía en lo siguiente. Un sujeto es colocado frente a una especie de reloj cuya manija gira rápidamente y es instruido para pulsar un botón colocado ante él. El sujeto debía pulsar ese botón cuando él quisiera hacerlo. La única instrucción es que debía memorizar la posición en que estuviese el reloj en el momento exacto en que sintiese ese deseo. Esta tarea la cumpliría mientras estaba conectado a un encefalograma para medir su actividad cerebral y a un electromiograma para medir la actividad muscular del brazo con que pulsaba el botón. Según nuestra concepción intuitiva del libre albedrío, la cadena de acontecimientos tendría que haber sido así. 1. El sujeto siente la voluntad de pulsar el botón. 2. El electroencefalograma muestra actividad en las áreas motoras correspondientes al brazo que va a pulsar el botón. 3. El electromiograma muestra actividad en los músculos de ese brazo. Y 4. El sujeto pulsa el botón. Pero en realidad fue así. 1. El electroencefalograma registra actividad en las áreas motoras correspondientes al brazo que va a pulsar el botón. 2. El sujeto siente la voluntad de hacerlo. 3. El electromiograma registra actividad en el brazo. Y 4. El sujeto pulsa el botón. Es decir, que el cerebro de los sujetos ya estaba preparando el movimiento antes de que ellos sintiesen la voluntad de hacerlo. Es decir, que el cerebro de los sujetos ya estaba preparando el movimiento antes de que ellos sintiesen la voluntad de hacerlo. El experimento de Libet nos hace concebir la voluntad y el libre albedrío de otro modo. El libre albedrío no se trataría de una voz interior consciente que comanda nuestro cuerpo, sino que esa voz interior consciente sería consecuencia de un plan de acción que ya está ejecutando nuestro cerebro, no su causa. Siguiendo con el ejemplo de la elección de desayunar tostadas, esta nueva concepción del libre albedrío plantea una secuencia como la siguiente. Nuestro cerebro, al despertar, como consecuencia de señales de hambre internas y de integrar esa información con experiencias pasadas, gustos, conocimiento de lo que tenemos en la cocina, etc., resolverá desayunar tostadas. Esta elección sería inconsciente. Paralelamente, esa información es traducida a la conciencia en forma de imágenes o de una voz interior que diría algo así como «voy a desayunar tostadas». La sensación que tenemos de que esta voz interior comanda nuestro cuerpo vendría de la coocurrencia de esa voz interior con la ejecución de las acciones, es decir, una ilusión. Nuestro cerebro hace y deshace, y esta voz interior es solo un eco de esa actividad. Algunos autores critican, no sin razón, el experimento de Libet, pero lo cierto es que otros experimentos y nuevos enfoques también apoyan esta nueva concepción del libre albedrío.
Incluso hay experimentos muy curiosos en los que se ha logrado saber qué acción iba a llevar a cabo un sujeto hasta 7 segundos antes de que él mismo lo supiese. También se han documentado casos de lesiones en los que los sujetos pierden la capacidad de saber qué es lo que van a hacer hasta el mismo momento en que ya lo están ejecutando. En estos casos es como si ese dispositivo de traducción a la consciencia estuviese roto. Aún así, el experimento de Libet es un experimento que todavía genera merecidas y acaloradas discusiones. Otros autores ven en esta nueva concepción del libre albedrío algo peligroso, pues piensan que se puede caer en la exculpación de crímenes graves, como un asesinato, con la simple excusa de mi cerebro me hizo hacerlo o no estaba siendo consciente de lo que estaba haciendo. Pero lo cierto es que esta es una excusa absurda derivada de un pensamiento dualista en la que el yo, el individuo, está separado del cuerpo, incluido el cerebro. La ciencia parece dejar bastante claro que tú eres tu cuerpo, tu cerebro. Por lo tanto, si tu cerebro te hizo hacerlo, tú lo hiciste. No es que no tengamos libre albedrío, solo es que hay fuertes sugerencias de que tenemos que cambiar nuestra forma de concebirlo. Hola de nuevo. Y aquí entonces pues ya vamos a empezar con el tercer vídeo de la evolución social. Antes de pasar a tratar el vídeo de la adquisición de la conciencia humana, del mecanismo de adquisición de la conciencia humana desde el punto de vista de la evolución social, y también trataremos el tema de la evolución de los dioses en función de la evolución humana. No creo que nos dé tiempo a ver mucho más, porque no quiero que tampoco se hagan vídeos de media hora como ha sucedido. Pero antes de nada, quizá no se terminó de ver claro, o no me terminé de explicar todo lo correctamente o extensamente que debía del tema del superego, el tema de la adquisición del superego mediante la evolución social humana. Pues bien, como habíamos comentado, la evolución natural daba como resultado la formación del ello, la formación de las pulsiones inconscientes que nacen del inconsciente y que nos hacen asegurar pues nuestra supervivencia y la perpetuación de nuestros genes, ¿no? Asimismo, habíamos visto la fase de la evolución social, de la socialización, que daba como fruto, mediante la adquisición de un elemento más, como era la emoción, lo que suponía una disrupción en el plano enteramente inconsciente que supone el cerebro reptiliano. Y decimos inconsciente porque no hay un elemento de deliberación entre el estímulo y la acción o la respuesta. Y también decíamos que esa emoción era sentida por el ego, por el yo, lo que suponía, respecto a la evolución natural, que dio como resultado la formación del cerebro reptiliano, donde solo había estímulo y reacción, lo que supone una ventana, una puerta, una entrada hacia la formación de un nuevo mundo, el mundo interior o el mundo mental o psicológico. Asimismo, también dijimos que esa capacidad
para la formación del mundo interior, del ego, del mundo mental, venía de la organización que en la evolución social, en la fase de socialización, reinaba. Como los miembros del grupo estaban organizados y se repartían las labores de vigilancia o de las labores de caza, pues algunos miembros del grupo pues podían disfrutar durante algunos cortos o largos instantes de una falta de necesidad de prestar atención absoluta al medio ambiente natural para localizar los futuros peligros o las futuras presas que se iban a encontrar en su camino. Y aquí llegamos a la segunda fase de la evolución social, la civilización, donde, como bien dijimos al principio del primer vídeo de la primera parte, el ser humano sin cultura, sin educación, sin una sociedad que le enseñe, es tan solo otro mono más, otro homínido salvaje y descerebrado más. Así que, como vengo sosteniendo en esta serie de vídeos y en la teoría de la evolución social que estoy aquí argumentando, la cultura supone de facto en la práctica un agente evolucionador más, el agente evolucionador por excelencia de la segunda fase de la evolución social, la civilización. El hombre, en la fase de la civilización, lo que deja de adaptarse al medio ambiente natural, lo que deja de adaptarse a la naturaleza, es lo que se adapta a la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que las conductas instintivas, las conductas propias de la evolución natural, parte de la evolución social en la fase de la socialización, son opuestas o contrarias o que se anulan entre sí con las conductas aprendidas propias de la cultura. Y aquí influyen varios factores más, como sería la neotenia o infantilización de los rasgos. También influiría la madurez cerebral en el momento del nacimiento, que esto último también es producido por la cultura, es un efecto de la cultura, es un efecto de la adaptación social. El nacimiento precoz, sin haber estado el cerebro formado del todo. Los seres humanos nacemos muy inmaduros cerebralmente, lo cual puede ser entendido casi como biológicamente como un segundo útero materno. Los seres humanos estamos tan confiados de la cultura, de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias culturales, de nuestro medio ambiente social, que hacemos de la sociedad un entorno tan seguro o más como el vientre materno. Por lo tanto, sería una especie de segunda placenta, una placenta cultural que ejerce sobre nuestra evolución, lo que nos permite nacer muy escasos de instintos, porque los instintos es una información transmitida genéticamente, lo que supone un
opuesto a la educación que se transmite culturalmente. Es una información adquirida, no es una información innata como lo es o como lo son los instintos. Y entonces el ser humano nace tanto libre de gran parte de sus instintos como asimismo con el cerebro sin estar plenamente formado. Si nos damos cuenta a este pequeño pero gran detalle, la formación de nuestro cerebro la finalización de la formación de nuestro cerebro no se produce en el útero materno, sino que se produce en la sociedad. El cerebro, a la vez que se está formando, a la vez que el cuerpo está terminando de gestar interiormente la formación del cerebro, a su vez está en un entorno social, ya aprendiendo. El cerebro se va formando mientras se va aprendiendo, que no es lo que sucede con los animales, y cuanto más evolucionados naturalmente estén, pues más nos encontraremos que ellos están, cuando nacen, están prácticamente listos para hacer su vida en el mundo exterior sin necesidad de la madre. Ellos ya nacen, por ejemplo, los cocodrilos o los reptiles, por ejemplo, o por ejemplo gacelas, pero bueno, también las gacelas son más evolucionadas socialmente, pero lo que me refiero es que los animales prácticamente ya están listos para correr, ya tienen el cerebro formado y ya más o menos cuentan con casi todo lo necesario para sobrevivir. Luego está que aprendan pues algunas cosillas o lo que sea, pero ellos su instinto ya le tienen. Sin ver un león ya saben que tienen que correr, por ejemplo. Pero bueno, tampoco me quiero extender mucho en este punto, porque estos puntos ya los trataremos en temas posteriores de la teoría de la evolución. También, ya sin extenderme mucho más, otra consecuencia de la adaptación a la cultura y de la terminación de la formación del cerebro, porque recordamos que los humanos nacemos con un 70% del cerebro sin desarrollar, mientras que los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, nacen con un 40% del cerebro sin desarrollar. Y bueno, para finalizar esta serie de factores indirectos de este tema, también quería decir la amnesia infantil, que la amnesia infantil, como el cerebro se está formando, pues es normal que no nos acordemos durante lo que pasó, o tengamos muy vagos recuerdos de lo que pasó antes de 3 o 4 años. Así que, sabiendo todo lo anterior, llegamos al punto de hacernos la pregunta de cómo influye la evolución social a la hora de la adquisición de la información cultural, sabiendo que la cultura es una información adquirida, que es lo contrario o lo opuesto a los instintos, que es una información innata, unos conocimientos innatos. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo se manifiesta la evolución social, cómo se manifiesta la adaptación a la evolución social para la adquisición de una información que es ajena al individuo, que se transmite de forma adquirida o de forma cultural? Pues esta pregunta se resuelve muy fácilmente con este sencillo ejemplo que os voy a poner ahora mismo, en el que tendremos que hacer una diferencia entre los genes, entre la genética, entre lo innato de la cultura y lo aprendido de la cultura, lo exterior, la información adquirida de la cultura.
como por todos es sabido, hemos estado recibiendo una educación, una cultura, unos conocimientos en la escuela, en los colegios, y esos conocimientos son la parte adquirida. Esos conocimientos, esa educación, es la parte que no es innata de la cultura. Es la parte externa, por así decirlo. Es la información externa. Mientras que la capacidad que uno tenga para asimilar, para adquirir esa cultura, esa es la parte genética de la educación social. La parte genética de la adaptación a la cultura. No es lo mismo la cultura que se nos ofrece, que es la parte exterior, no es lo mismo que la capacidad innata o genética que uno tenga para la adquisición de esa cultura. Por lo tanto, y ya para finalizar esta terminación de explicar lo que sería desde el punto de vista genético la evolución social, diremos que se manifiesta en una capacidad, una alta capacidad para asimilar y para crear, porque en última instancia primero está la capacidad de asimilar, pero después, dependiendo unos individuos más que otros, también podrán desarrollar la capacidad de formar cultura, de crear cultura. Así que esa inclinación personal, casi que no sabemos de dónde viene, pero que tenemos esa ansia, esa necesidad de informarnos, de adquirir conocimientos, de saber cada vez más, nos viene de la adaptación de nuestros genes, porque nuestros genes, como dijimos en la evolución social, en la parte de la civilización, se habían ido seleccionando y había habido unos cortes sobre las genéticas más salvajes y menos inteligentes y más fuertes, y se había dado una facilidad reproductiva también a las genéticas más inteligentes, más sumisas, más espirituales. Por lo tanto, ahí ha habido una selección de individuos reproductivos, una selección genética que ha favorecido la reproducción y por lo tanto el reinado de estos individuos que eran propensos a ser inteligentes, a adquirir información, a adquirir conocimientos, a adquirir cultura. Asimismo, también se produjo una selección social sobre las genéticas que eran más bondadosas con el prójimo. Aquellas genéticas que no viraban tanto por su supervivencia y que primaban más el mirar por la supervivencia ajena, por la supervivencia grupal. Por lo tanto, se primó la oportunidad reproductiva de las genéticas más altruistas y también las más elevadas espiritualmente e inteligentes. Otro efecto de la evolución social bien pudiera ser lo que llamamos comúnmente como la voz de la conciencia. Nuestra voz de la conciencia, cuando vamos a hacer algo y como que hay algo en nuestro interior que nos dice que no está bien, que nos vamos a arrepentir y que desistamos de hacer eso que por parte de los impulsos de nuestra evolución natural se nos pasa por la cabeza hacer en ese momento. Así pues, los impulsos, no sé si llamarlos
inconscientes, yo creo que más bien son subconscientes de la evolución social. Se diferencian de los impulsos inconscientes de la evolución natural. Consiste en que las pulsiones o impulsos instintivos de la evolución natural son corpóreos. Es una sensación que se transmite a la mente a través de las hormonas. Es como que te lo pide el cuerpo. Es un impulso que te pide el cuerpo, como comer o beber o lo que sea. Mientras que las pulsiones o impulsos subconscientes de la evolución social nos llegan a través de la mente. No es una sensación corpórea, sino nos llegan a través de una idea. Hay que decir que tanto los impulsos inconscientes de la evolución social al final quedan reflejadas en una forma de una idea. Nos hacemos una idea de esas sensaciones. También en la evolución social, esos impulsos que nos vienen dados en forma de idea, también nos quedamos con ellos en forma de idea, en forma de pensamiento. Así que, como podemos observar dentro de nosotros mismos, tanto los pensamientos de la evolución natural como los pensamientos de la socialización o del cerebro mamífero, como los pensamientos del neocórtex o del cerebro de la evolución social de la fase de civilización, los podemos visualizar claramente en las dos clases de pensamientos que tenemos. Tenemos los pensamientos conscientes y tenemos los pensamientos inconscientes y pensamientos subconscientes. Los pensamientos conscientes son los pensamientos en los que uno mismo es el promotor de la idea, el promotor del pensamiento. Es uno mismo el que está reflexionando sobre esa idea y a la vez es uno mismo el que está ejerciendo activamente la función de diálogo mental en el cerebro. Es una función donde el yo, donde el ego, donde la parte consciente de la personalidad está hablando. Es como si fuéramos el protagonista de nuestra función de ese pensamiento. El protagonista es como si fuéramos el protagonista de la función. Es como si la parte consciente fuera la que tuviera el micro y fuera la que estuviera hablando a través de ese micrófono. Mientras que en el diálogo mental producido por el inconsciente y el subconsciente, el ego, el yo, la parte consciente, no es la parte activa. Es como si el ego, en esta función del pensamiento, fuésemos los que escucháramos esa función. Es como si fuésemos el público de la función de los pensamientos que en ese momento están surgiendo del subconsciente y del inconsciente.
la diferencia entre estos dos pensamientos, pues es que la parte inconsciente va a tratar de favorecer el diálogo interno de unos pensamientos, por así decirlo, malos, egoístas, mientras que la civilización, mientras que la parte subconsciente de la evolución social sería la encargada de transmitirnos pues esos pensamientos altos y elevados y altruistas que se contraponen a los pensamientos de la evolución natural. Y ya para terminar, les voy a comentar lo que para los antiguos griegos era la sabiduría, o la forma en la que los antiguos griegos podían alcanzar un estado que les llevara a la sabiduría. Para ellos, la sabiduría era como una cortina, era como una puerta que tenía la mente, porque es como que para ellos la sabiduría ya está dentro de nosotros mismos. Lo que se trataría de hacer es conseguir volver a abrir esa puerta que si está, pues anteriormente tuvo que estar abierta, para poder alcanzar ese estado de sabiduría. Y para ellos el estado ideal de estado de ánimo en el que tenían que estar las personas para alcanzar esa sabiduría oculta, pero que está ahí, es el estado de la perplejidad, es el estado del asombro mental, es un estado como de si fuéramos unos niños pequeños que estamos con los ojos abiertos viendo que no nos creemos lo que tenemos delante. Pues ese es el estado de ánimo que los griegos fomentaban tener para poder alcanzar esos conocimientos que de alguna manera estaban ahí al alcance de todos los seres humanos. Pues bien, esta sabiduría, estos conocimientos, no sé si puede llamarse ancestrales, que no han sido enseñados, pero que todos podemos aprender y descubrir por nosotros mismos en algún momento de la vida, esos pensamientos elevados forman parte de los pensamientos de la selección social, de la civilización. Esa espiritualidad latente, por así decirlo, forma parte de una de las características cuasi genéticas, porque no tiene mucha explicación por medio de la cultura, el acceder a algo, el acceder a conocimientos que están dentro de uno, pero que uno no sabe que posee y por lo tanto cree que carece de ellos, porque no han sido aprendidos con anterioridad. Es otra forma de expresión, quizá la más importante a mi parecer, de la evolución social. Pues bien, yo creo que ya se extiende demasiado el tema para tratar el tema de la adquisición de la conciencia y de la evolución de los dioses a través de la evolución del ser humano, pero con esto ya dejamos
una buena base para poder hacer una explicación seguramente más acertada de lo que es la adquisición de la conciencia. Bueno, pues los mando un saludo y un abrazo muy caluroso para todos y espero que estéis todos bien. Venga, nos vemos y hasta otra, chicos.